Hola, bienvenidos a Sello de tu Esencia. Bienvenidos a esta su casa, esta su familia Sello de tu Esencia. Si hay algo que nosotros vemos en este enero es que se respira un ambiente de descanso, para algunos de un exceso de descanso por todos los tamales que se comieron, la natilla, los buñuelos. ¿Cuántos comieron buñuelo? ¿Cuántos comieron tamal? ¿Cuántos se dieron garra? Y en este enero algunos dicen, ay, todavía no me voy a poner a hacer ejercicio, sino voy a empezar a dormir y a dormir. Entonces antes dormía 10, ahora 15 horas, imagínense, está durmiendo de más. Otros están en vacaciones, están en piscinas y demás, con muchas otras personas allá en las piscinas y demás. Espero que lo que estén tomando es pura agua de piscina. Y entonces todo lo que vemos allí son vacaciones y demás. Pero otros ya están colocando sus metas, propósitos, qué es lo que vamos a alcanzar en este 2025 y empiezan a colocarse unas metas y un propósito y demás. Y veo que hay un afán por eso, no hay un afán por quiero proyectarme para avanzar, para conquistar y demás. He escuchado muchas personas diciendo, ¿sabes qué? Trae una lista de objetivos, de metas, de cosas que vas a lograr en este año. Y entonces a mí, personalmente, yo tenía un problema con eso. Porque a mí cuando me dicen, traiga para algunos lo llaman el álbum de los sueños, de las metas. Entonces usted va a tener que colocar una imagen de esto, una imagen de lo otro, lo que quiere aquí, lo que quiere allá, y empieza a colocarse metas y propósitos. Y yo les digo, para mí no es fácil. Porque para mí no es fácil. No es fácil porque a veces uno puede empezar a soñar y a querer muchas cosas y demás, pero mucho de eso realmente yo pienso es de Dios o no es de Dios, ¿sí? Realmente eso es lo que Dios quiere para mi vida, porque por soñar uno puede soñar muchas cosas, por colocarse metas uno puede colocarse muchas metas, pero la idea como tal es que si yo voy a ponerme unas metas, que puedan estar bajo la providencia de Dios o bajo la voluntad de Dios para cumplir su propósito, de lo contrario no. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vinimos a esta tierra con un propósito? Amén. O sea, usted no fue como que de repente usted vino a este mundo a comer, a dormir, a trabajar y luego tener hijos y luego se muere y ya se acabó su vida. Cuando las personas empiezan a ver la vida de esa manera, pues realmente no le ven propósito a la vida. Uno puede ver en Salomón cuando él intenta de alguna manera encontrar el sentido de la vida, que si uno no sabe leer el libro de Eclesiastés se pega un tiro con un banano. Porque el libro de Eclesiastés nos está diciendo algo así como que el sentido de la vida entonces que es trabajar, comer y demás, y luego uno se muere y ya, y no hay nada más. Entonces él intenta a través de los excesos que tiene, las mujeres, el trago, las vacaciones y demás, tratar de encontrarle sentido a su vida, pero al final de todo él dice, no hay sentido en la vida, sino realmente el único sentido de la vida es Dios. Entonces, si yo comprendo que hay un Dios creador, un Dios que me ha creado, yo tengo que comprender algo, que yo vine a esta tierra con un propósito. Tú y yo vinimos con un propósito, pero el problema es cuando tú y yo no descubrimos ese propósito. Si tú y yo no descubrimos ese propósito, cualquier invitación a tener propósito nos suena bien. Entonces yo veo, por ejemplo, que esa persona está prosperando, me entra en un afán porque yo veo que ella está prosperando y yo no estoy haciendo nada, entonces me entra el afán de querer tomar el propósito de esa persona para que le dé identidad a mi vida. No, yo veo que todos los chicos ahorita están entrando a la universidad, terminando sus carreras y demás, y está bien en educarse, pero a veces intento tomar el propósito de otros para que le dé sentido a mi vida, y así no la hemos pasado nosotros. Intento de alguna manera ser un pirata o intento copiar la identidad de otros o el propósito de otros en mi propia vida. Y entonces el problema de todo esto es que yo me empiezo a poner metas para alcanzar propósitos que nunca Dios quiso que yo tuviera. Y allí es donde empiezo a perder mi identidad y empiezo a alejarme del propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando uno ve en las escrituras dice que yo fui creado con un propósito. Que yo fui creado, que todos nosotros cuando tenemos un Dios personal, porque todos nosotros creemos que tenemos un Dios personal, que Dios tiene el poder para podernos escuchar a todos nosotros, que Él conoce individualmente nuestros problemas, nuestras dificultades. ¿Cuántos creemos en eso? O sea, Dios conoce a usted quién le gusta y quién no. Dios conoce qué le gusta, qué no le gusta. Dios conoce sus bonches, sus problemas. Dios conoce sus inseguridades. Es ese Dios personal.
Pero ese Dios personal no es solamente que tú lo reconoces y dices, Él me reconoce, no, sino que ese Dios te trajo a esta tierra con un propósito. De alguna manera David en el Salmo 139 empieza a hablarnos un poco de lo que es nuestro Creador. Y él allí dice en el Salmo 139, oh Jehová, oh Dios, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. O sea, ¿qué está diciendo? Dígale al que está a su lado, Dios conoce aún lo que has hecho en lo oculto. Dígale al que está a su lado. Con esa persona que te metiste que nada que ver. Con ese soltero que se metió y le dio un beso a esa persona que nada que ver, Dios lo sabe, así que no se boletee, Dios lo sabe. Con esa persona que usted de alguna manera hizo algo inapropiado o eso que usted hizo a escondidas, usted dice, ay, nadie me vio, el Señor lo ve porque allí lo dice. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que yo he hecho le es conocido a Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. O sea, Dios sabe cuando ha chismoseado usted, o cuando yo he chismoseado. Dios sabe cuando usted se ha ido de palabras con otros. Dios lo sabe, Dios sabe eso. Dice, detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, David dice, Dios mío, o sea, tú conoces todo, absolutamente todo de mí. Yo no puedo comprender o entender cómo tú lo conoces todo. Y entonces aquí está diciendo, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, ¿a dónde me puedo esconder de ti? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice él, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, que allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, o sea, allí cuando dice, y si tomare las alas del alba, se está refiriendo como si él se agarrara de un rayo del sol. Y tratara de irse con ese rayo del sol, no podría ni esconderse del Señor. Y dice que aún allí tú me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas, pero hay algo aquí que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién nos hizo? El Señor. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya antes nos había escogido. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. No, ahí usted lo puede leer y tiene muchas riquezas, pero al punto que yo quería mostrar, o lo que nos habla teológicamente esto, es que Dios lo conoce absolutamente todo, que Dios nos creó a todos nosotros de una manera personal y que Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Eso es algo que tiene que convertirse en una misión para mí. Yo no voy a encontrarle sentido a la vida si yo no comprendo por qué yo vine a esta vida. Yo tengo que tener, cuando yo encuentro el propósito por el cual Dios me trajo a esta vida, eso trae satisfacción para mi vida. Amén. Si yo pudiera definir fracaso, es algo, fracaso lo definiría de esta manera. Cuando tú eres exitoso en algo que Dios no te llamó. Es lo que estoy diciendo. Fracaso es cuando tú eres exitoso en algo que Dios no te llamó. Porque tú puedes estar haciendo cosas que para ti son muy buenas, que para ti son tremendas, que pueden ser hasta muy altruistas y demás. Pues el Señor te dice, pero yo no te llamé a eso. Y tú estás convencido de que Dios te llamó para con eso. Y te consuelas con eso, pero tú sabes que hay una insatisfacción porque no encuentras el propósito por el cual tú viniste a esta tierra. Y necesitamos reconocer eso. Entonces podríamos reconocer que las personas, que la humanidad tiene un propósito general. ¿Un propósito qué? General. ¿Y cuál es ese propósito general? Mire lo que voy a decir para poder encontrar un poco el propósito y para que usted empiece realmente a hacer las metas y los objetivos de esta vida. Lo primero que yo tengo que reconocer es que hay un propósito general y de repente usted puede estar viviendo en el propósito general. Pero hay un propósito, como hay un propósito general, hay un propósito personal. Amén. El propósito general que Dios estableció para la tierra era de que se multiplicaran, de que gobernaran. Amén. Ese es el propósito. Entonces usted podrá decir, no, pero mi propósito de vida es que yo estoy trabajando, yo estoy gobernando y demás. Sí, ese es el propósito general.
No, pero mi propósito es tener mis hijos y poderlos cuidar. Ese es el propósito general. Porque el Señor nos hizo para tener hijos, claro, para casarnos, para poder compartir con la ayuda idónea y disfrutar la sexualidad. Todo eso Dios nos lo ha hecho en el marco del matrimonio. Dios nos ha hecho para gobernar en donde dentro de nuestro matrimonio, con la pareja gobernamos afuera, gobernamos en lo que el Señor nos ha dado. Ese es el propósito general, pero hay un propósito personal. Y el propósito personal es el que tú y yo tenemos que descubrir, porque vine a esta tierra. Entonces, si yo no lo reconozco, vuelvo y repito, voy a empezar a hacer metas y objetivos que van a sonar bien para mi vida, pero que no son el propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Hay una imposibilidad, antes de seguir, hay una imposibilidad para encontrar propósito lejos de Dios. ¿Amén? O sea, si una persona no conoce a su Dios, le es imposible crear un propósito o entender el propósito, no crear, sino encontrarse con ese propósito. Porque para comprender el propósito por el cual yo vine a esta tierra, yo tengo que entender que mi alfarero me hizo a mí con un propósito. Ustedes van a ver que un alfarero puede hacer floreros, puede hacer jarras, puede hacer vasos. Pero yo no he visto gente tan ridícula que cogen un florero así de alto y allí estén tomando tinto, ¿no? O no falta, ¿no? El que con un jarro está tomando tinto, porque para eso tienen unos vasos más pequeños. Cuando usted posiblemente es un florero y usted está tratando de ser un vasito para que allí lo utilicen para tomar café o chocolate, usted está tratando de hacer algo que va en contra de su propia naturaleza, de lo que usted fue creado. O sea, Dios a usted lo hizo. Un lápiz tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El de escribir. Usted no puede coger el borrador para escribir, porque el propósito del borrador es borrar. Pero algunos de nosotros vamos en contra de lo que nosotros somos porque creemos que eso que les funciona a otros me funciona a mí. Eso que otros hacen, lo que debe funcionarme a mí. Y por eso empiezo a tratar de tener metas, objetivos, propósitos de otros, pero no lo que Dios quiere para mi vida. La pregunta es, ¿estoy más cerca del propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra? Pues estoy lejos. Necesito profundizar en ello, necesito saberlo, pero para eso necesito estar cerca de mi Creador. Necesito conocerlo y allí yo voy a poder comprender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Ahora, ¿por qué las personas tienen metas, pero no propósito? Porque generalmente somos buenos para hacer metas, pero no entendemos el propósito. Entonces, generalmente las metas tienen que ver nos colocamos metas y demás, porque generalmente tienen que ver con ¿qué quiero hacer? Mi meta es más como, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, entonces quiero bajar de peso. No, lo que yo quiero es músculo. Lo que yo quiero es yo quiero cuidar mi cuerpo por estas razones, quiero hacerlo, quiero leer libros, quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque generalmente en las metas siempre está el que quiero hacer. Amén. Entonces, pero en las metas carecen de propósito. ¿Por qué? Porque el propósito es por qué quiero hacer lo que quiero hacer. Amén. O sea, para que lo podamos entender, el problema con nosotros es que nosotros somos buenos para tener metas, y generalmente son las metas de todos. Entonces ahorita el 90% de las personas tienen esas metas. Tengo que leer, pastor. ¿Por qué? No, tienen que leer la lectura. A mí me dijeron que la lectura es muy importante. Eso lo dicen dentro del cristianismo y afuera. Todo el mundo dice, entonces ahorita todo el mundo agarra a leer libros. Hay que leer libros de superación personal, léase los 5 primeros libros de no sé qué. Usted quiere mejorar su economía, léase los 5 libros de no sé qué. Usted necesita bajar de peso, no, usted lo que necesita es una alimentación sana, entonces coma esto, lo otro, eso es todas las metas generales. Y entonces usted agarra con un montón de metas que a la larga usted por ahí en febrero ni siquiera alcanza a llegar los finales de enero y ya ¡pum! Cambió. Y uno dice, pero ¿y de dónde quedaron todas esas metas y todo eso? Porque usted ha establecido las metas en lo que quiero hacer, en lo que quiero ¿qué? Hacer. Y una meta sin propósito no avanza. Porque la meta tiene que ser establecida
con propósito. Y el propósito tiene que ver con la pregunta, ¿por qué lo quiero hacer? Cuando hay una conciencia de eso, de por qué lo quiero hacer, es más factible que perdure en ello. Pero ese que quiero hacer es lo que Dios también, como soy espiritual, se supone, yo le voy a preguntar a Dios, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? ¿Esto me acerca o me aleja del propósito que tienes para mí? Cuando se encuentra en lo que Dios quiere hacer conmigo y se encuentra mis metas, allí yo empiezo a ser feliz. ¿Yo empiezo a ser qué? Feliz. Porque cuando tú te encuentras con lo que tú fuiste llamado a hacer, escúcheme bien eso, y encuentras el propósito, no es que a ti te vas a decir, no, es que el propósito de Dios es, Dios es bien aburridor. No, y qué mamera con Dios, y Dios, ay, a uno no lo puede ver sonriendo, porque cállese, no sé qué, porque a veces vemos a Dios de esa manera, pero Dios no es así. Cuando tú encuentras tu propósito, empiezas a ser feliz. Amén. Porque los dones, los talentos, lo que te queda a ti más fácil, Dios te lo dio para cumplir ese propósito. ¿Para cumplir qué? Ese propósito. O sea, yo puedo reconocer los dones y talentos que Dios a mí me las ha dado con unas herramientas para cumplir ese propósito. O sea que cuando encuentro ese propósito, empiezo a encontrar gozo. ¿Empiezo a encontrar qué? Gozo. Eso es importante que yo lo pueda comprender. De esa manera es como yo voy a avanzar en la vida. Pero si yo estoy trabajando mi vida o haciendo mi vida sin propósito, entonces voy a empezar a hacer cosas que nada que ver. Ahora, ¿por qué nos ponemos metas? ¿Usted se ha preguntado por qué se ponen metas o por qué el ser humano tiende ahorita a ponerse metas? Porque cuando nosotros tenemos metas, nosotros sentimos que tenemos aspiraciones. Y como yo tengo aspiraciones, entonces yo necesito, como que digámoslo así, pongámoslo sencillo. Voy a poner metas porque yo quiero darle valor a mi vida. ¿Y cómo le doy valor a mi vida? Poniéndome metas. ¿Por qué? Porque en el valor de la vida yo lo encuentro en el hacer. ¿Lo encuentro en qué? En el hacer. Entonces, muchas veces cuando hago metas, las hago para encontrar una satisfacción en las cosas que quiero lograr hacer. Y en algún punto, cuando me desconecto de Dios, entonces el hombre le gusta establecer metas para alcanzar. Quiero esto, quiero superarme lo otro. Y lo más triste de todo esto es que cuando encuentra esas metas, encuentra una satisfacción. Porque como que dice, bueno, ya la logré y muchas de esas las logró. Y muchas de otras no las logró y entonces dice, pero ¿y esto era todo? Entonces dice, no, yo lo que necesito es otra meta. Y entonces colocan otra meta. Entonces alguno dice, no, yo mi meta es salir del bachillerato. Oh, no, pero voy a ser feliz cuando tenga el grado. No, pero no fue feliz cuando tenga el grado. No, yo lo que necesito es universidad, porque eso es el sentido de la vida. Entra a la universidad, le dan su grado y demás, y dice, no, todo no me ha dado la satisfacción, necesito más, necesito otros niveles. Y estoy dando un ejemplo dentro de la educación, pero así puede ser en todas las áreas de nuestra vida, porque sentimos que nos dan satisfacción. Podemos llevarlo hasta el caso más inmoral cuando una persona sale de una relación y entra en otra relación y otra relación porque piensa que la relación le va a dar una satisfacción. ¿Una qué? Satisfacción. Entonces, ¿por qué establecemos metas? Establecemos metas porque nosotros sentimos que nuestra vida es más productiva y tiene más sentido, pero realmente lo que buscamos es que en el hacer encontramos sentido de propósito. Pero ese no es el sentido del propósito. ¿Amén? ¿Sí saben de lo que les estoy hablando? O sea, tú puedes tener metas para superarte, pero la pregunta es ¿por qué estás haciendo esas metas? ¿Para encontrar satisfacción en ellas? ¿Para qué lo estás haciendo? Metas para llenarte de una serie de cosas que no vas a cumplir. Ahora, si las metas se unen con el propósito que Dios tiene para tu vida, eso se convierte en una bomba. ¿En una qué? En una bomba. Porque estás creciendo. Digámoslo así, que tú puedes haber muchas montañas. Y en esas montañas, imagínate que hay muchas con muchos propósitos. Pero tú necesitas montarte en la montaña correcta.
Porque imagínate que tú te estés subiendo en una montaña que no es la de tu propósito y te está reventando y haciendo una serie de cosas que al final el Señor te diga, no, pero yo no te llamé a subir a esa montaña, esa no era, era esta otra. Amén. Y entonces muchas veces lo que tú estás haciendo, estás tomando las montañas de otros que no te corresponden porque no has encontrado el propósito para tu vida. Tú necesitas encontrar el propósito para tu vida. Amén. O sea, cuando encuentras el propósito para tu vida, eso se convierte en fuego, en candela, porque allí vas a poder desarrollar todo lo que tienes y allí establecerás tus metas correspondientes a ese propósito. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. El significado de tu vida se va a encontrar en tu vida cuando encuentras el propósito. Y entonces podríamos decir lo mismo, si no conoces el propósito de Dios, pues no vas a conocer pues, el sentido de tu vida. Ahora, Isaías 43:7 nos va a decir de cuál es el propósito, o aparte del propósito por el cual tú y yo vinimos a esta tierra. Amén. Quiero parar aquí un momento para conectarnos. Estamos hablando esta mañana de que el sentido de la vida yo tengo que encontrar por qué propósito vine acá. Y que yo puedo estar fijándome metas y objetivos que Dios nunca me llamó a tener porque no he encontrado el propósito para mi vida. Y estoy copiando otra vida de otras personas. Y la idea no es esa. La idea es que ahorita en enero pueda tener unos objetivos, unas metas, unos propósitos para el 2025 salgan victoria, para la gloria de Dios. Pero si yo arranco como loco a hacer metas y a hacer objetivos sin conocer el propósito de Dios, entonces básicamente de una vez estoy diciendo que voy a fracasar. Amén. Y recuerden que lo definimos hace un rato. Fracaso, ¿qué es? Es estar haciendo algo en lo cual eres exitoso, pero que Dios no te llamó. Imagínate, ¿qué de ese trabajo que tú estás haciendo que te dicen, qué bien que lo estás haciendo, pero Dios te diga, no, ese no era el propósito de tu vida? Jonás, el Señor le dice, ve y predícale a Nínive. No, yo no quiero ir a Nínive. Por varias razones. Una, porque era un pueblo sangriento, porque él no quería que tuviera misericordia con ese pueblo, y él huye. ¿El qué? Él huye. Y al huir, él toma una barca y demás, de allá al barco, empiezan a sufrir todos los que van en ese barco por culpa del Jonás. Porque el Jonás estaba huyéndole al propósito por el cual Dios lo tenía. Cuando tú no estás en el propósito de Dios, empieza a sufrir la familia. Empieza a sufrir todos los que están a tu lado a consecuencia de estar alejado del propósito. Jonás no estaba robando, no estaba haciendo nada malo, en el barco no estaba haciendo nada malo, pero aún así dice que vino una tormenta y todos ellos empezaron a sufrir porque Jonás no estaba cumpliendo su propósito. Ahora, Jonás es metido en el gran pez que nosotros pensamos que es una ballena, y no dice que una ballena, pero todos pensamos que es una ballena. Y él está pasando por una situación bien complicada, tan complicada que el Señor le está diciendo, aún en esta ballena o en este animal, estoy tratando de decir, ese no es tu propósito. O sea, esto no es. Eso no quiere decir que cuando tú encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida, el camino sea fácil. ¿Me hago entender? Aun cuando tú encuentras el propósito por el cual Dios te trajo, no quiere decir que todo es color de rosas. Por el contrario, la situación se puede tornar difícil, pero uno puede decir, esto lo voy a sacar adelante porque reconozco que ese es el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces, si algo pudiéramos ver hasta acá, es que yo tengo que reconocer que para poder tener metas, objetivos para este año, necesito ser consciente de lo que Dios quiere para mi vida. Amén. O sea, yo no puedo tomar a Dios, voy a soñar y demás, y a lo último para que se vea espiritual, en el nombre de Jesús. No, así no es. No, es como que el sello. Voy a escribir aquí Jesús para que Jesús me respalde. No, así no funciona. No es como que pasa a la oficina de Jesús para que todos sus milagros y todas las metas le lleguen, pase allá. Entonces vienen a la iglesia para que el Señor les ponga el sello. No se trata de eso. Se trata
de que debo reconocer que mis planes, mis metas, mis objetivos, si hay algo que tengo que tener presente por encima de mí mismo, es lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Si no es así, entonces muy bien por tu carne, le va a ir muy bien a tu carne. Muy bien por las cosas que tienes con el mundo, le va a ir muy bien al mundo. Muy bien con las cosas que tienes con el chanclas, muy bien, te va a ir muy bien con eso. No, necesitamos ser objetivos. Y esto se lo digo también a las personas que ya no son tan jóvenes, ¿sí? Ya los que no son tan jóvenes, son de 15 para arriba, ya no son tan jóvenes. Entonces, no tienen el lujo de seguirse equivocando en la vida. O sea, yo encuentro personas que ya aparentemente tienen una edad donde no saben qué son en la vida. No, lo que venga. Ellos no viven, ellos sobreviven. Ellos sobreviven, sobreviven. ¿Qué hay que hacer? Sobreviven en esto, sobreviven en lo otro, hay de comer, hay no sé qué. No hay una visión de vida, no hay sueño, no hay un ideal para sacar a su familia donde está, no hay nada, no hay propósito, no hay nada. ¿Por qué? Porque sencillamente se acostumbra a vivir de una manera sin propósito, sin metas, sin sueños, y eso no es lo que Dios quiere. Usted va a ver que si hay algo que caracteriza a los discípulos del Señor, fue que cuando vieron a Jesús que murió en la cruz y resucitó, cambió su propósito de vida. O sea, como que eso les dio candela y decir, vamos a predicar el evangelio, y empezaron a extenderlo y demás, perdieron el miedo. Usted va a ver a Pedro cuando Pedro dice, Jesús, si tú eres Jesús, dime que yo camine sobre las aguas y llámame, y él lo hace. Porque si hay algo que Dios hace con los que están conectados con Dios, es que empiezan a perder el miedo. ¿Empiezan a perder el qué? El miedo para vivir. Necesitamos ser personas de propósito, de metas, de objetivos, pero en Cristo Jesús. Pero no puedo vivir sin objetivos, sin metas, sin propósitos, porque eso no es lo que Dios quiere para mi vida. Amén. Entonces necesito entender para quién vivo. Lo primero es que yo tengo que reconocer que tú y yo vivimos para la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado, tú y yo vinimos a este mundo para la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado. Pero ¿quién es esa señora? ¿La gloria de quién? ¿Cuál gloria? Yo no conozco a ninguna gloria. Aquí está la señora Gloria, pilas con ella. Isaías 43:7, miren lo que dice Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Se está diciendo, tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Y entonces, ¿qué es esa señora de la gloria de Dios? ¿A qué se está refiriendo eso de la gloria de Dios? Imagínense en que el Señor tiene su gloria, su majestuosidad, su honor, su amor, su fidelidad, su resplandor. Imagínenselo como una gran luz. Entonces, Él ha hecho al hombre para que ese hombre empiece a reflejar la gloria de Dios. Entonces, Él transmite esa luz, lo vamos a colocar de esta manera para poderlo comprender un poco. Él transmite su luz para una persona, que esa persona empieza a manifestar esa misma gloria de Dios en otros, para que otros conozcan a Dios, pero para que esa misma resplandor de su gloria se devuelva al Señor. No sé si en los años 70, 60, salieron esas luces y demás. Y una de las luces que salía era, no había fiesta, sino había una bola de copor con muchos espejitos. ¿Sí ves? Y le colocaban un reflector. Ya están hablando bueno, ahí estaba y entonces daba vueltas, ¿no? Y entonces la luz alumbraba y los bombillitos empezaban a dar vueltas, a reflejar la luz allí. Entonces, dijeron, coloquemos reflectores de colores para que ese color se empiece a reflejar en todo. ¿Sí lo han visto? ¿Sí? De alguna manera, cuando está diciendo que somos creados para la gloria de Dios, es que esa luz que es Dios, que Dios quiere que nosotros en todo lo que hagamos reflejemos a Dios. ¿Reflejemos a quién? A Dios. ¿Para qué? Para que los que no conocen a Dios puedan vernos alumbrar. Y cuando lleguen a nosotros no digan, oiga, usted es mucha lámpara. No, sino para el contrario, cuando lleguen donde nosotros, van a decir, ¿de dónde proviene su luz? Mira, la luz proviene ¿de quién? Del Señor. Y entonces las personas puedan conocer a quién. A Dios.
Él está diciendo que en todo lo que hagamos debemos glorificar a Dios. Allá en ese carro, cuando usted se mete debajo, los que les gusta con los carros allá y está moviendo una tuerca y demás, allá donde nadie lo ve, usted está reflejando la gloria de Dios, porque lo está haciendo para el Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. El trato que usted tiene con su amiguita que a veces se porta mal y demás, el Señor está esperando que tú reflejes la gloria del Señor, que tú reflejes a Jesús, que tú lo reflejes en todo lo que hagas. Ese debe ser el propósito de mi vida. Cuando yo entiendo eso, yo puedo empezar a construir mis propósitos en la vida. No es una vida egoísta, no es una vida donde yo voy a hacer este negocio para transar a este otro y darle en la cabeza. No, porque cuando yo tengo el temor de Dios y la gloria de Dios, yo quiero antes reflejar transparencia, porque lo estoy reflejando a Él. Amén. Cuando yo empiezo a pensar de esa manera, que fui creado para la gloria de Dios, mis metas no se convierten en metas individuales donde solo a mí me importa, soy yo y de malas todo el mundo. Entonces, si hay que echar todo a la borda para que se cumplan mis metas y mis sueños, entonces yo podría decir, no lo comprendes, que no comprendes, que fuiste creado para la gloria de Dios. Y esa no es la manera de actuar de una persona. Porque fuimos creados para con Él, para reflejar su gloria. Amén. ¿Sí entendemos hasta allí? ¿O más o menos? Entonces, Dios lo que hace es que dice, el propósito por el cual viniste a esta tierra es que fuiste traído acá para reflejar mi gloria, para la gloria de Dios. O sea, que todo lo que hago, lo hago por Él. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué debo hacerlo de esa manera? ¿Y qué me distingue de otros? Segunda de Corintios 5:15 dice, y Él por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí me está diciendo algo que quiero que comprendamos. Él me está diciendo que yo vine a este mundo y que cuando, miren lo que está diciendo Pablo, está diciéndole a la iglesia de Corinto, y Él por todos murió. ¿Quién murió? ¿Quién murió? Jesús. Para que los que viven ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, aquí, yo sé que aquí ya yo les empiezo a caer mal. Miren esto. Aquí está diciendo, si usted es cristiano, si usted conoce a Jesús, usted ya no vive para sí, sino vive para quién, para Jesús. Y esto es duro, porque de esa misma manera yo debería empezar a construir mis propósitos, mis metas y mis objetivos para la gloria de Él y no para mi propia gloria. Porque a veces usted establece metas y propósitos para su propia gloria, pero no para la gloria de Él. Y entonces me está diciendo, si yo soy cristiano, entiendo que vivo para Él, que lo tengo en cuenta a Él. Por eso a veces cuando no se tiene en cuenta eso y hay alguien que es llamado y le sale una oportunidad en algo, deja botado el llamado. ¿Por qué? Porque es que la oportunidad conviene. Sí, pero ¿y tu llamado? No, sí, Dios me quiere usar. Empieza a negociarlo. Pero realmente en el fondo es que hay egoísmo. ¿Cuál es su egoísmo? Vivir para sus propios propósitos, no para los propósitos de Dios. Entonces yo tengo que aclarar eso porque yo sé que esto es duro, porque si algo se está predicando en estos momentos en muchas iglesias, es saque el super saiyajin que usted tiene, entendiendo lo de la serie de televisión donde dice que saca sus superpoderes, ¿sí? Haga usted lo mejor que usted pueda consigo mismo y no tenga cuenta en Dios. Y algunos al final dicen, sí, pero eso es en el nombre del Señor, póngale el sello. No, no es así. Mire lo que dice allí 2 Corintios 5, 14 al 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más para que aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, estoy leyendo el versículo anterior al que acabo de leer, porque el amor de Cristo nos constriñe. Se está diciendo Pablo, miren, cuando el Señor me tocó, la palabra constriñe es que lo coloca contra la pared.
Y entonces él dice, su amor viene contra mí, que a mí no me queda nada más que amarlo. O sea, me está diciendo que él vive para el Señor porque su amor solo puede producir un resultado, amor por él. O sea, me está diciendo, cuando yo voy a construir mi propósito, mis sueños y demás, Jesús murió por mí, Jesús vivió, fue a la cruz, murió por mí, resucitó, Él lo merece todo. Amén. O sea, le está diciendo, su amor me constriñe, su amor me invade de tal manera que la respuesta natural es vivir para Él. ¿Es vivir para quién? Para Él. Recuerden que cuando hablábamos de la salvación, hablábamos de tipos de esclavos. Había un tipo de esclavo que cuando hablamos de redimir, está diciendo de que Él fue y nos compró en un mercado de esclavos. Entonces dice que había diferentes tipos de compras. Había una compra que era la compra donde yo iba a comprar un soldado, iba a comprar un esclavo. A ver quién es morenito para ponerlo acá. No mentiras, pero un esclavo, generalmente por la cultura, por África y demás, traían a los esclavos y de allí lo que hacían era, bueno, yo se lo compro, lo compraba a un precio y me lo daban a mí. Y él se convertía en mi esclavo. Esa era un tipo. Había otro tipo donde yo podía ir a comprar al esclavo, pagar un precio más alto que el primero para dejarlo libre y decirle, mire hermano, yo ya lo compré. Ahora usted puede hacer con su vida lo que quiere. Y él dice, yo ahora quiero ser su esclavo. Pero no tiene esa necesidad, no, yo lo quiero hacer por amor, por lo que usted hizo por mí. Esa debería ser la respuesta que nosotros deberíamos tener cuando Jesús murió por nosotros, entregó todo por nosotros, nos está dando la vida eterna, nos está justificando delante del Padre. Mi respuesta natural debería ser, yo quiero vivir para Él, porque yo entiendo que mi propósito en esta vida no se acaba cuando muera, sino sigue por la eternidad, porque Él me ha dado la eternidad. Amén. Cuando una persona no tiene sentido de eternidad, el propósito de su vida va a empezar a tener crisis existenciales. Si hay algo que le ha pasado a nuestros muchachos y a nuestros jóvenes en estos momentos, porque uno dice, pero ¿por qué hay tantas crisis ahorita de identidad? Porque hay tantos problemas, porque las personas no se hallan y los grados de suicidio han crecido tanto. ¿Por qué? La respuesta es porque les han quitado a Dios. Y el sentido de eternidad que el hombre tiene, porque la palabra del Señor dice que todos tenemos ese sentido de identidad, se lo han quitado. Y al quitárselo, entonces esa persona trata de construir su vida en un propósito de una vida temporal, no de una vida con propósito en la eternidad. Amén. Y eso hace que no pueda vivir con propósito, sino que viva con metas que traten de satisfacer sus deseos, pero al finalizar, ¿saben qué queda? Hueco. Disfrutan ese tipo de cosas, pero no atrae nada de satisfacción. Como aquel que dice, bueno hermano, ya tengo tantos años de trabajar, mis hijos ya están grandes y demás. Una vez un pastor se sentó con un general de un país y se sentó con él y le preguntó, bueno, ¿y cómo le fue? ¿Cómo se siente en esta vida que ha vivido? No, mi vida no tiene sentido. Pero el pastor se le quedó como tremendo metido en la cabeza, y le preguntó, ¿pero cómo no tiene sentido? Usted manejó muchos soldados, representó a su nación en esto otro y demás. ¿Usted no encuentra sentido a su vida? No encontré sentido a mi vida. Sentí que todo era hueco. Y él le dice, sí, eso es verdad, porque la única manera de encontrarle sentido a su vida es por medio de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que me da sentido de identidad. Ahora, cuando yo reconozco que yo vivo y soy un esclavo de Cristo y vengo con un propósito para el Señor, cuando yo voy a hacer mis metas son para alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. ¿Y eso para qué me sirve en la práctica? En la práctica yo debo comprender que si yo voy a planificar y voy a hacer todo lo que voy a hacer, lo tengo que hacer con el deseo, las intenciones de cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Ahora, entonces la pregunta podría ser, ¿por qué debo hacer para encontrar ese propósito de Dios? ¿Qué debo hacer para poder saber para qué vine a esta tierra?
No, nosotros arrancamos con deseos de leernos la palabra de pasta a pasta, queremos orar mucho más, queremos tener tiempos de ayuno, queremos venir a las reuniones y demás, pero eso se vuelve carreta unos días y nada más. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos olvida lo que habla las escrituras con respecto a eso. La palabra del Señor está diciendo que nosotros tenemos una lucha. ¿Y cuál es la lucha que todo cristiano tiene? Todo cristiano tiene una lucha consigo mismo. Tiene una lucha, tiene tres áreas de batalla: contra Satanás, contra el mundo y contra nosotros mismos. Y la batalla más ferviente, la batalla que usted todos los días lucha y pelea, es la lucha que usted tiene con su propia carne. ¿Con su propia qué? Carne. Porque esto lo hemos visto cuando ya somos espirituales y somos llamados como cristianos y ya el Señor ha tomado nuestra alma, nuestro espíritu, nos ha dado vida, pero esta carne aún sigue tratando de gobernarnos. Y esta carne se fascina con la pereza. A la carne le gustan los placeres de este mundo, las adicciones de este mundo. Satanás se convierte en un activador, en un tentador, porque él reconoce en que somos débiles y nos empieza a llamar. A ese le gusta la inmoralidad sexual a través de los ojos, pongámosle inmoralidad. A ese le gusta ese tipo de adicciones, pongámosle esto. A este le gusta el placer de la lengua, de hablar de los demás. A este le gusta y empieza a todo lo que tiene que ver con la carne, Satanás y el mundo empiezan a llamarlo. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el propósito y con las metas? Pues mucho, porque yo debo reconocer que muchas de las metas o las cosas que no he logrado en mí es porque yo no he aprendido a guerrear en la guerra espiritual que yo tengo conmigo mismo. O sea, si yo no comprendo que tengo una guerra, entonces cuando a la luz de las metas y de los propósitos, yo no voy a empezar a cumplir absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque si me dejo llevar por la carne, porque lo que me va a llevar a cumplir los propósitos es el espíritu. ¿Es quién? El espíritu. La carne no quiere eso. La carne quiere que yo me deleite en este mundo, en los placeres momentáneos de este mundo, en que me deje llevar por ello, en que me deje llevar por la fama, por las faldas, por la fama, las faldas, por todo eso quiere que me deje llevar. Pero tengo que reconocer que para poder encontrar el propósito para mi vida, necesito hablar el mismo lenguaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Si Dios trajo para mi vida o me mandó a este mundo con un propósito y yo quiero conocer ese propósito de Dios, necesito saber cuál es ese propósito. ¿Cuántos quisieran saber ese propósito? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran saber ese propósito? Bajen la mano. Para poder encontrar el propósito que Dios tiene para su vida, usted tiene que hablar el lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios es que Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. O sea, que para poder encontrar el propósito que Dios tiene para mi vida, necesito ser espiritual. ¿Necesito ser qué? Espiritual. Porque si usted está eligiendo sus metas y propósitos sin lo espiritual, el 99.9% le quiero decir que sus metas y propósitos son carnales. Porque usted no está viviendo en el espíritu y usted está tomando decisiones y propósitos para el 2025 por su carne, por lo que le gusta a su carne. ¿Qué le gusta a su carne? La fama, las faldas, todo lo que tenga que ver con el deleite, la arrogancia, el orgullo. La carne es orgullosa, es prepotente, anula a Dios, tiene sus propios conceptos de Dios. Empieza, no es una vida de sumisión, de humildad, de mansedumbre como Jesús. No lo es. Y cuando a alguien le toca eso, para no sentirse mal con su conciencia, le saca algo espiritual. Le ayuda con algo espiritual. No, yo robo, pero yo le doy a los pobres, porque eso debería ser un verdadero cristiano. Uno podría encontrar una serie de cosas o negociaciones porque de alguna manera justificamos lo que hacemos con lo espiritual, pero tú y yo sabemos cuando no somos espirituales.
La palabra del Señor en Gálatas dice que todos nosotros tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Una lucha entre la carne y quién? Y el espíritu. Si hay alguien que vino a esta tierra para mostrarme el propósito, es el Espíritu Santo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. La pregunta es, ¿le estás preguntando al Espíritu Santo, ¿para qué viniste a esta tierra? O más bien le estás preguntando a tu carne, a tus propias estrategias. No, es que yo vi que a mi papá le fue bien en ese negocio y a mí él me enseñó todo el tiempo esta arte. Pues yo creo que el propósito de mi vida es que si él es panadero, yo también soy panadero. No tiene nada de malo en ser panadero. Si va a ser panadero para la gloria del Señor, traiga el mejor pan y tráiganos para acá, para la iglesia. Amén. El problema es cuando yo creo que como mi papá fue panadero, o mi abuelo fue panadero, y a mi papá le funcionó el panadero, entonces yo también debo ser panadero. ¿Por qué? Porque como a ellos les funcionó, no, yo tengo que preguntarle al Señor, ¿eso es lo que tú tenías para mí? Ustedes van a ver que el Señor trae a David como rey. Y luego a Daniel lo trajo para trabajarle al rey, como profeta. Porque no todos fuimos llamados para lo mismo. Cada uno de nosotros fuimos llamados para hacer algo diferente. O aún ciertas cosas parecidas, pero aún en otras cosas fuimos llamados a ser diferentes. No somos una copia. Y en ese propósito deberíamos preguntarle al Señor, ¿para qué me trajiste a esta tierra? Tú y yo deberíamos tener en nuestra agenda, claro, todos nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio. Amén. Tú y yo fuimos llamados para predicar y hablarles a otros de Cristo, a mostrar la gloria del Señor. Pero, por ejemplo, ¿para qué Dios te trajo a esta tierra en ese talento que Dios te dio? ¿Dios quiere que tú seas un doctor? ¿Dios quiere que tú seas un ingeniero, un abogado? ¿Dios quiere que seas qué? Pero para eso necesito ser espiritual y empezar a escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a mostrarme a través de la palabra, me empieza a revelar y a través de la oración cuál es mi propósito. Si no hay oración, si no hay tiempos de intimidad con Dios y tiempos de intimidad con la palabra, es muy difícil que yo pueda escuchar el lenguaje de Dios. Y entonces algunos dicen, ay no, traigan un profeta para que venga y me revele más bien qué es lo que yo debo hacer. Perezosos. No, eso no es la cuestión del profeta. Eso es algo que tú y yo debemos encontrar en la intimidad con Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a seguir trabajando para con eso? Amén. Quiero que, sé que es difícil que quede todo en una charla, pero si hay algo que quiero que te quede para el próximo fin de semana y vamos a estar trabajando sobre esto, es que necesitamos empezar a trabajar en lo espiritual. Necesitamos empezar a pasar tiempo de intimidad con Dios. Si ya tienes tus metas y propósitos, te invito a que empieces a examinarlos a la luz del propósito que Dios tiene para tu vida y si es realmente lo que Dios quiere para ti o son tus emociones o tu carne. Necesitamos empezar a escuchar al Espíritu Santo qué es lo que Él quiere. Y si quieres realmente ir a la guerra, mire, ¿qué mejor tiempo que ayunar en este tiempo? ¿Qué mejor tiempo que pasar tiempos de oración en este tiempo? Algunos se dan vacaciones espirituales. Está bien con los que no vinieron hoy a la iglesia porque están viajando y demás, pero algunos están a la vuelta de la esquina y no han venido porque tienen pereza. Y uno dice, pero ¿dónde está su conexión? Ese debería ser el tiempo donde deberíamos estar afilando el hacha para poder ser certeros en todo lo que vamos a hacer el 2025. Amén. Quiero que se pongan en pie. Quiero agradecerles a todos aquellos que en esta mañana estuvieron con nosotros. No sé en qué momento lo vayas a escuchar, pero si hay algo que Dios quiere es glorificado su nombre, y Dios el Padre es feliz cuando tú llevas mucho fruto, porque ese es el propósito del Señor. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones.